El Salvador, 16 de diciembre de 2025. Hoy vamos a analizar una serie de decisiones clave que definen el rumbo del país. Totalmente. Lo que tenemos delante es un retrato fascinante de la construcción de un Estado. Vamos a ver cómo se están redibujando las líneas del poder, desde arriba, con cambios en la Constitución, en la seguridad. Y al mismo tiempo cómo la sociedad se organiza desde abajo. Exacto. En las asociaciones, en las universidades. La gran pregunta es, ¿se mueven en la misma dirección? Es una pregunta clave, porque lo que vemos es como una doble velocidad. Por un lado, un rediseño institucional muy marcado, muy deliberado. Sí. Y por otro, una ebullición social que busca sus propios cauces. Analizar cómo interactúan es entender el momento que vive el país. Venga, pues vamos a meterle mano a esto. Empecemos por los cimientos, por las reformas a la Constitución. De acuerdo. Lo primero que salta a la vista es un cambio que tiene que ver con dinero, y mucho. Una nueva asignación presupuestaria para el órgano judicial. Exacto. Se reforma el artículo 172 para que el sistema judicial reciba como mínimo un 6% de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado. ¿Un 6%? Cada año. Y fijado en la Constitución. O sea, que no es una decisión que se pueda negociar en el presupuesto anual. Se blinda. Se blinda, sí. La justificación oficial habla del ideal aristotélico de dar a cada quien lo que corresponda. Pero vamos, en la práctica, esto es darle un cheque fijo a la justicia. Y es una declaración de intenciones muy potente. Es como si una familia decidiera que, pase lo que pase, el 6% de sus ingresos irá siempre a la seguridad del hogar. Claro. No importa si un hijo se pone enfermo o si hay que arreglar el tejado, la seguridad es fija. Eso, da tranquilidad, pero resta muchísima flexibilidad. Claro. Y aquí la pregunta del millón es, ¿se está garantizando la independencia judicial o se está creando un poder intocable y fiscalmente rígido? Esa es la atención fundamental. Porque una cosa es financiar bien la justicia, que es fundamental, y otra es ponerla en una torre de marfil presupuestaria inmune a las crisis. Exactamente. Se protege a la justicia de los vaivenes políticos, lo cual es, en teoría, bueno. Pero a la vez, se le aísla de la realidad fiscal del país. Un gobierno futuro podría enfrentarse a una catástrofe y, constitucionalmente, no podría tocar ese 6%. Es un arma de doble filo. Vale. Y no es el único cambio en las altas esferas. También se toca la composición del Tribunal Supremo Electoral, el árbitro de las elecciones. Ajá. Espera, entonces el tribunal que organiza las elecciones tendrá miembros propuestos directamente por los partidos mayoritarios. Eso, de entrada, ya me genera un par de preguntas sobre la imparcialidad. Esa es la crítica evidente, sí, y el punto más delicado. La reforma del artículo 208 establece un tribunal de 5 magistrados. 5. 3 de ellos vienen de ternas propuestas por los 3 partidos o coaliciones con más votos. A ver, expliquemos qué es una terna, para que se entienda bien el mecanismo. Claro. Significa que los partidos no eligen a dedo. Tienen que proponer una lista de 3 candidatos, la terna, y de ahí se elige uno. Es como un filtro. Es una especie de filtro, sí. Una forma de obligarles a presentar perfiles, en teoría, más cualificados y no solo al más leal. Un filtro, vale. Pero aún así, 3 de los 5 jueces del partido vienen de los equipos que están jugando. ¿Y los otros 2? ¿Quién los pone para equilibrar la balanza? Ahí está la clave del diseño. Los otros 2 magistrados se eligen con una mayoría cualificada, 2/3 de los diputados. Que ya es más difícil. Mucho más. Y las ternas las propone la Corte Suprema de Justicia. Y lo más importante, estos 2 no pueden tener ninguna afiliación partidista. La idea es que actúen como contrapeso técnico frente a los otros 3. O sea, un intento de equilibrio entre lo político y lo judicial. Sobre el papel suena lógico, pero bueno, el diablo siempre está en los detalles. Exactamente. El éxito de este modelo dependerá enteramente de la integridad de esos 2 magistrados independientes. Y claro, un cambio tan profundo en las reglas del juego tiene un impacto directo en la herramienta más visible del Estado, la fuerza. Uf, y tanto. Y sobre esto, hay una decisión que es cuanto menos impactante por su escala temporal. Impactante es la palabra. Mediante el Decreto 25 se extiende la participación de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública. Junto a la policía, claro. Sí, pero no es una prórroga de 1 año o 2. Se extiende hasta el 31 de diciembre de 2035. ¿Cómo? ¿2035? Sí.
Una década. Vamos a detenernos aquí, porque una prórroga de 10 años no es una medida temporal. Convierte al ejército en una pieza estructural de la seguridad ciudadana. Totalmente. Lo cambia todo. Lo que en 2019 se justificaba como disposiciones especiales transitorias, o sea, algo excepcional. Algo puntual, eso es. Ahora se consolida como una política de Estado a largo plazo. Se pasa de la emergencia a la estrategia estructural. El decreto, firmado por el presidente Nayib Bukele, lo justifica para alcanzar una mayor tranquilidad y seguridad pública. Pero, ¿qué implica esto para el rol de la policía? Si el ejército va a estar apoyando durante 10 años más, ¿no se corre el riesgo de que la policía nunca termine de desarrollar todas sus capacidades? Ese es uno de los grandes debates. Es como si le pusieras unas muletas permanentes a alguien. Quizás nunca aprenda a caminar del todo por sí solo. Esa es una de las grandes preocupaciones en los estudios de seguridad. La militarización puede tener un efecto de desplazamiento. Desplazamiento. Sí. El ejército, con su entrenamiento para el combate, puede ser muy efectivo a corto plazo, pero no está diseñado para la seguridad ciudadana, que requiere proximidad, investigación. ¿Otras habilidades? Otras. A largo plazo se corre el riesgo de atrofiar a la institución policial y de normalizar una presencia militar en las calles que, en una democracia consolidada, debería ser excepcional. Y normalizarlo durante una década. Eso afecta a toda una generación que crecerá viendo soldados en sus barrios como algo cotidiano. Sin duda. Y plantea preguntas sobre la rendición de cuentas. Las Fuerzas Armadas y la policía operan bajo sistemas de control muy diferentes. Es una decisión de una trascendencia enorme. Vale. Tenemos un Estado que rediseña sus instituciones y su seguridad a largo plazo. Ahora veamos cómo se mueve la economía en este contexto. Vamos a ello. ¿Hay incentivos fiscales para las energías renovables? Sí, es el otro lado de la moneda. Mientras se toman estas grandes decisiones, el gobierno también usa herramientas más tácticas. Vemos un ejemplo claro con Hacienda dando beneficios fiscales a una empresa de energías renovables de Centroamérica, para un proyecto llamado Green Power E. Política industrial pura y dura, vamos. Pura y dura. Apostar por un sector estratégico, las renovables, y apoyarlo con exenciones. Y al mismo tiempo que se aprueban estos grandes incentivos para la energía del futuro, el gobierno sigue aprobando el papeleo del día a día, Claro, la vida sigue. como una nueva gasolinera en la Unión. Es un recordatorio de que la transición energética convive con la economía tradicional. Exacto. Esas dos decisiones, aunque de escalas totalmente distintas, pintan muy bien el cuadro económico. Por un lado, la apuesta por el futuro, la energía limpia. La señala a los inversores y política económica, bajemos a tierra. Porque mientras todo esto se decide en los despachos, la gente en la calle se está organizando. ¿Y de qué manera? Es que es una pasada ver cómo lo hacen. Me llamó mucho la atención la creación de la Asociación de Desarrollo Integral de Mujeres Sonsonatecas, Adimusas. Es un ejemplo perfecto de esa construcción desde abajo que decíamos al principio. Una entidad que se define como apolítica, no lucrativa y no religiosa. Y ojo a sus objetivos. Dilo, dilo. Promover la organización de mujeres para incidir en políticas públicas. No se juntan solo para ayudarse, que también, sino para tener una voz política y cambiar las cosas. Es que es clave. Es una pasada leerse los estatutos. Se detalla todo. Cómo se elige la junta directiva, quién puede ser miembro, que es cualquier persona mayor de 18 años sin distinción de nada. Es la democracia de base en su forma más pura. Fíjate en la conexión. Por un lado, el Estado centraliza poder con el ejército en las calles. ¿Sí? Por otro, la sociedad civil crea una asociación de mujeres para incidir en políticas públicas. Al obtener personalidad jurídica, ganan la capacidad de interactuar con el Estado, de pedir fondos, de sentarse en una mesa de negociación. Es la sociedad diciéndole al Estado, estamos aquí. Exacto. Y no son solo ellas. Vemos el mismo fenómeno en otros ámbitos. Se aprueban los estatutos de varias iglesias evangélicas, como la Iglesia Misión Evangelística Dios es nuestra fortaleza. O la Asociación Comunal Comunidad San Juan Bosco II en San Salvador. Es la sociedad estructurándose a todas las escalas, por identidad de género, por fe o por pura vecindad. Todas buscan lo mismo. Un reconocimiento legal para operar, para ser alguien frente a la administración. Es el tejido social haciéndose más denso y formal. Entonces, si tenemos un Estado que se redefine y una sociedad que se organiza,
¿La pieza que falta es la que prepara a la gente para el futuro? La educación. La educación. Y aquí la Universidad del Salvador parece estar en plena efervescencia. Hay una actividad frenética, sí, muy interesante. Se están actualizando y creando programas por todas partes. Por un lado, una especialización cada vez mayor en campos tradicionales. Como medicina, ¿no? Sí, aprueban planes para especialidades como oftalmología o nefrología, o maestrías en Derecho Penal Económico. Están subiendo el nivel de la oferta. Pero lo que más me llama la atención es cómo se están adaptando a los nuevos tiempos. Crean una licenciatura en Relaciones y Comercio Internacional semipresencial. Y ojo a la siguiente. Y ojo a esto, una licenciatura en Educación con especialidad en entornos virtuales para el aprendizaje, que será totalmente en línea. Esto es una respuesta directa a las demandas del mercado y, bueno, a la realidad del mundo pospandemia. La principal universidad pública está diciendo, entendemos que el mundo ha cambiado. Claro. La flexibilidad, el acceso remoto, las competencias digitales ya no son un extra, son el núcleo. Están diversificando para no quedarse atrás. Y hay un detalle que me parece revelador, una de esas pequeñas noticias que dicen mucho. La Asamblea General Universitaria aprueba una reforma para tipificar el soborno como una infracción grave. Vaya detalle, es muy significativo. Nos dice que no solo se están adaptando hacia afuera, creando nuevas carreras, sino que también están mirando hacia adentro, A su propia gobernanza. a su propia casa, intentando fortalecer sus normas de conducta. Es un movimiento hacia la transparencia en el corazón de la institución que forma a las futuras élites. Es como decir, no solo vamos a enseñar las competencias del siglo XXI, sino que también vamos a intentar ser un ejemplo de integridad. Me parece un cierre de círculo muy potente. Completamente. Si combinas carreras orientadas al mundo digital con un esfuerzo por fortalecer la ética interna, tienes a una institución que entiende su papel de una forma muy integral. Entonces, ¿qué nos deja todo este análisis? Hemos visto a un Estado que cambia su constitución para blindar el presupuesto de la justicia y rediseñar su tribunal electoral. Un Estado que despliega a su ejército en tareas de seguridad para la próxima década. Y que a la vez impulsa la economía del futuro mientras gestiona la del presente. Y hemos visto una sociedad que no está quieta, que se organiza en asociaciones de mujeres para influir en política, en iglesias para vivir su fe y en comunidades de vecinos. Y una universidad pública que se reinventa para formar a los ciudadanos y profesionales que ese futuro va a necesitar. Es una fotografía compleja, llena de tensiones y de energía. Muestra un país en plena transformación, moviéndose en varias direcciones a la vez. El documento que hemos examinado asigna un presupuesto fijo del 6% al órgano judicial para garantizar su funcionamiento, argumentando que es una base para su independencia. Esto nos deja con una pregunta para reflexionar. Si la fortaleza de las instituciones se puede medir, en parte, por la autonomía de sus recursos, ¿qué otras áreas de un Estado, quizás la educación pública, la investigación científica o la sanidad universal, necesitarían un suelo presupuestario garantizado por la propia Constitución para asegurar su misión a largo plazo, independientemente de los ciclos políticos?